tenemos al cliente y tenemos a la operadora de transporte. Okay. La operadora tiene su establecimiento que es el 001. ¿Qué dice la ley de transporte? Que la facturación debe ser exclusivamente por parte de las operadoras de transporte. Esa es ley. Aquí está la factura y aquí está el establecimiento 001, punto de emisión 1 y la secuencia como tal. Y el cliente debe pagar y hacer la respectiva retención. Y la retención por transporte, que sabemos que es el 1%. Cuando se manejan puntos de emisión, este es el establecimiento principal, el punto de emisión 001. Cuando la empresa, y de acuerdo a las formas de organización, tal como dice la resolución, no es que el SRI me obligue a hacer puntos de emisión, no, ahí dice, cuando se decide hacer puntos de emisión, es decir, yo voy a tener un socio, X cantidad de socios, ¿no? Y a cada socio le voy a asignar un punto de emisión. Este es el punto de emisión, no el establecimiento, punto de emisión. Entonces él tiene el punto de emisión, establecimiento 1, punto de emisión 002. Como yo les dije, formas de organización. ¿Cómo yo sé quién maneja este punto de emisión? El socio 1, socio 2, establecimiento 001, 003. Esto es organización, el sistema automáticamente les genera los puntos de emisión. La parte operativa de pedir a la imprenta, esto está habilitado, lo pueden hacer y pueden sacar el punto de emisión. Ahora, estos son los puntos de emisión. En estos puntos de emisión, la factura es emitida con el formato que les entregué. Aquí está el RUT, la razón social de la operadora de transporte y la información del punto de emisión. Cuando saco el punto de emisión y yo digo al socio número 1 está asignado el punto de emisión 002, la imprenta va a decir el 002 está asignado al socio 1, y digo qué régimen tiene, si es RICE o régimen general. ¿Ya? Entonces, este es el formato de la factura como punto de emisión cuando la empresa dice voy a manejar mis puntos de emisión. Y aquí vamos a ver la incidencia de ese punto de emisión, tanto para el socio como para la operadora de transporte. Cuando se maneja el esquema de puntos de emisión, esto es cuando es exclusivo. Y esto es cuando son puntos de emisión. Puntos de emisión. Si la empresa decide manejar el esquema de puntos de emisión, las facturas se van a elaborar en este sentido y van a haber dos copias. La copia 1, que es para la operadora, y la copia 2, que es para el socio. Quien pague, si es que se maneja el esquema, este es el esquema 1, este es el esquema 2. Cuando la empresa decida manejar el esquema de los puntos de emisión, el cliente va a recibir esta factura. Para el cliente es transparente. Yo como cliente recibo mi factura, con que el pago sea deducible para impuesto a la renta o por cualquier otro tema, yo solo recibo la factura de parte de la operadora. Ya sea la de aquí, sea la del punto de emisión. Quien emite es la operadora. Yo recibo la factura del punto de emisión y ¿qué le estoy diciendo al cliente? Cuando usted le pague, si es que el esquema es de punto de emisión, usted va a tener que hacer la retención a él.
él va a ser, el cliente va a ser el comprobante de retención, va a poner el número de la factura que sustenta el pago, que es la 001, 002, y el sujeto pasivo retenido es el socio. O sea que él me va a reportar en su anexo transaccional, en su 103, en sus declaraciones, que a quien le tuvo que haber hecho el pago fue a él. A él me va a informar. Así es. O sea, yo ya tengo, miren desde dónde tengo la fuente de información. Tengo aquí a una fuente de información. Ya van a ver luego dónde tengo la otra información que es complementaria a esta. Entonces dice sujeto pasivo retenido, socio 1, y le pongo su RUT, siempre y cuando sea del régimen general, y se le aplica el 1%. Luego, ¿qué le estoy diciendo al socio? La resolución que le dice, la primera copia de esa transacción es de la operadora. Y esta segunda copia es de usted. Eso le estoy diciendo que tiene que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa al final del mes? El socio va a reunir todas estas facturas que están aquí. Porque si bien es cierto, sale el nombre de la operadora de transporte. Si es que no, bajo otro esquema distinto al de transporte, cuando una sociedad emite facturas, todas esas facturas tienen que ser declaradas en el módulo de ventas. Pero ¿y cómo descargo esas facturas si esto no fue un ingreso mío? Es lo que nos dice el operador de transporte, es lo que nos decían, pero si el ingreso es de ellos, luego esto me va a recaer impuesto a la renta, anticipos y demás. ¿Qué decimos? Estas copias que se queda el socio, las copias de puntos de emisión, que él se queda, él va a consolidar, supongamos que esto sale 1000. Va a consolidar estas copias de esas facturas y él va a hacer su propia factura o nota de venta, que es el otro formato que les entregué. Él va a llenar su factura en la que viene el requisito preimpreso, viene la operadora de transporte, viene el RUT y la razón social por $1000. ¿Cuál es el efecto sobre este tema? El socio, dependiendo de qué tipo de actividades tenga en su RUT, puede ser que solo tenga transporte o tenga una actividad ferretería, depende. Cuando él haga su declaración, él va a declarar los ingresos que facturó a la operadora de transporte y él va a tener que conservar en sus archivos, si maneja el esquema de puntos de emisión, 2 copias, esta y la que es de él. Miren la responsabilidad que se les crea al socio, ¿sí? El manejar los puntos de emisión. Ahora, él va a declarar estos ingresos y va a utilizar el 1% como crédito tributario para impuesto a la renta. Para la operadora, ¿qué pasa con estos ingresos? Esto que recibe por parte del socio y de las facturas que se están emitiendo a nombre de él, estos valores que se están facturando y que se están recibiendo no son ingresos de la operadora. Cuando se maneja el esquema de facturación que estamos manejando aquí, como yo les mencioné, las operadoras, por los ingresos facturados como punto de emisión de los socios, a nivel de 104 y 101 no van a tener incidencia en temas de la contabilidad del contribuyente porque no es ingreso de la operadora. No va a declarar anticipo de impuesto a la renta sobre ese ingreso, ni tampoco va a pagar anticipo de impuesto a la renta por los gastos. ¿Sí? Temas de anticipo de impuesto a la renta. Participación trabajadores. Por favor, este ingreso que se está planteando aquí, que no es ingreso de la operadora, no va a participar a trabajadores. Y el esquema de facturación y en la parte tributaria es lo que le decimos. Si el vehículo no está en nombre del socio y no se están cumpliendo las condiciones que legalmente tienen que hacer, el socio va a facturar como punto de emisión del operador. Y si es que lo hace, ese ingreso es de él y él va a tributar sobre eso.
y la sociedad no va a pagar anticipo de impuesto a la renta sobre eso, no va a pagar impuesto a la renta sobre eso. Y no hay doble tributación, que es lo que nos decían de la resolución 194. Saquen los de la empresa, que tribute como persona natural, ¿para qué tiene que pertenecer a la empresa? La competencia de antes también se daba, solamente que... Eso es lo que queremos cambiar. Esa es la lucha. La organización suya no debe ser por el SRI, debe ser por ustedes. Ahora, más allá del tema, a ver, aquí nosotros no hemos venido a discutir un tema y eso quiero que les quede bien claro. Nosotros estamos aquí al frente, ustedes, debidamente tenemos argumentos de parte y parte. O sea, si ustedes leen la resolución y si jurídicamente y legalmente hay una inconsistencia, lo pueden manifestar. Por mi parte, lo que yo estoy haciendo es ser vocera y transmitirles la información que nuestros directores, a criterio de análisis interno que se ha hecho, no, estas no son palabras de María Fernanda Parra, no es el análisis de María Fernanda Parra. Este es un tema que ha sido analizado internamente con los directores y el impacto que tiene el aplicar este proceso de facturación. Sabemos que para este esquema de facturación del sector transporte, el SRI no es el único actor que tiene que estar aquí como ente regulador. Está la super de compañías, está la Agencia Nacional de Tránsito, está el Ministerio de Transporte y el SRI en el ámbito de sus competencias. Ahora, si es que hay algún tema jurídico, algún vacío legal, algún tema, eso ustedes lo pueden manifestar. Y así fue como trabajamos la resolución 194. Pero como les dije, y como manifestó el director general en la reunión del ministerio, él dijo, esto nosotros asumíamos que fue socializado con las bases. Y oh sorpresa, vienen las bases y nos dicen, no, esto no ha sido socializado con nuestros representantes. Entonces, nosotros no podemos estar como juez y parte de cada uno. Lo que sí les vamos a decir a ustedes, y somos voceros de lo que nosotros recibimos la información de los contribuyentes y cómo operativizar este tema. Lo que nosotros vamos a decir, ok, si ustedes no manejan el esquema de puntos de emisión, van a manejar el esquema de facturación exclusiva y van a tributar, van a pagar anticipo del impuesto a la renta, participación de trabajadores, normal como cualquier sociedad. Y no van a pedirle factura de transporte porque se entiende que los vehículos deberían estar a nombre de la sociedad y no debería facturar el socio, la operadora de transporte. Tal cual como ustedes dicen estrictamente lo que dice la ley de tránsito. Mientras no se corrija el tema de los socios, ellos van a mantener el esquema del punto de emisión. Es que cuando se manejan los puntos de emisión, si somos 5 personas, como decir los 5 cajeros que tiene el día, esos ingresos que tiene cada uno de estos puntos de emisión no son ingresos de la operadora de transporte. No declaran impuesto a la renta sobre eso y no declaran anticipo de impuesto a la renta, ni tampoco participan trabajadores. Quien va a tributar ese ingreso es el socio, a diferencia de la generalidad de sociedades que tienen que tributar sobre esos ingresos. Ese es el mensaje que estamos dando nosotros si es que utilizan el esquema de los puntos de emisión. Solo una pregunta adicional. ¿Para qué sirve esta factura que dice que tiene que enviarle otra vez o nota de venta a la empresa? Esa pregunta que usted me está haciendo, la factura que estamos haciendo referencia acá es la que yo les entregué en copia. Es la factura que manda a hacer el socio a la imprenta con su RUC y que va a salir el requisito preimpreso de la operadora de transporte. Eso no vamos a quitar y eso no vamos a eliminar porque no podemos hacer que el socio pueda facturar con facturas de él directamente a clientes. Lo que estamos haciendo acá es la facturación de la operadora como punto de emisión. Si es que yo saco facturas, ya sea exclusiva o sea como punto de emisión, van a ser factura contra factura de la operadora. ¿Y con qué me descargo yo eso? Pero si es informativo. ¿Por qué? Ya, pero yo no le puedo decir al socio no emita factura. El problema de él, ¿por qué le va a No, él tiene que hacer la factura en nombre del operador de transporte porque por eso le estoy regulando de que tiene que registrar la operadora. Tiene que emitir la factura. Ahora, si yo estoy facturando como punto de emisión $1,000 que tiene que facturar el socio. Capaz, no sé si tal vez hay aquí alguna persona que maneja la contabilidad, pero cuando ustedes llevan el registro de las empresas, de las facturas que emiten, ustedes también requieren de las facturas para descargo. Este es un tema contable, más allá del proceso de la facturación y demás. Pero es informativo. Ahora, es informativo. Esos ingresos, si bien es cierto, son informativos a la operadora, porque sobre eso no va a tributar. Pero recuerden que ¿quién es el emisor de la factura?
La operadora. La operadora me tiene que decir, mire, de estos 1000 que están facturados no son ingresos míos. Le tengo que decir a la SRI, esto es ingreso informativo en el formulario. Nunca le voy a decir a usted, no declare, eso no le puedo decir. Cuando se utiliza el esquema de puntos de emisión, se utilizan facturas de la operadora. Y la operadora está registrando valores mes a mes por esas facturas que se emitieron como puntos de emisión. Pero así como yo tengo facturas que emito, también necesito una factura para descargar esos valores que se han facturado. ¿Cómo lo descargo? El socio, como deber formal, como cualquier contribuyente, él va a tener sus propias facturas, las que vienen preimpresas el dato de la operadora de transporte. Si él utilizó como puntos de emisión y facturó $1000, supongamos un ejemplo en el mes, con las facturas de la operadora como punto de emisión, luego él va a decirle a la operadora, toma tus copias, estas son mis copias, que yo con estas copias voy a hacer mi factura. La factura que viene con el requisito preimpreso de la operadora, donde dice María Fernanda Parra, RUC, y donde dice cliente operadora de transporte A, que viene impreso. Ahí le voy a consolidar todos los valores que yo facturé como punto de emisión, que en este caso sumaron $1000. Y le hago la factura a la operadora, le entrego el papel, la factura, y él me va a hacer un comprobante de retención con valor 0. Esa información la operadora me lo va a dar, le va a dar al SRI a través del anexo transaccional.